Hola, bienvenidas, bienvenidos trabajadoras, trabajadores y estudiantes del conocimiento a Felictividad, Hábitos de Éxito, el canal presentado por los doctores Javier Rascón Risco y José Luis Gómez Palomares. Yo soy el doctor José Luis Gómez Palomares, Javier es internista, médico internista, yo soy ginecólogo especializado en reproducción asistida. Estáis ahora mismo en las Dar una charla TED Series, donde básicamente lo que hemos hecho es comprarnos el libro de Carmine Gallo, un libro que ya tenía hace tiempo, por cierto, ya tiene un tiempo, donde él habla de los 9 secretos de las charlas TED. Así que os vamos a ir en estas series comentando. Nosotros no hemos dado nunca una charla TED, pero después de esto igual sí que nos llamáis, donde hablamos de los secretos de estas charlas, ¿no? Que tienen tanto éxito y que tanto hacen por difundir el conocimiento, que es de lo que en el fondo vamos en este canal, de lo que tratamos en este canal, ¿no? En el capítulo 7 se habla de por qué estas charlas, la regla de los 18 minutos. Las charlas TED, seas quien seas, te tienes que ceñir a los 18 minutos, no puedes pasar de ese tiempo. Esa es la máxima de duración, lo máximo que puede durar una charla TED. Esto tiene varias razones y la verdad es que, bueno, ya sabéis que en español hay un dicho que se llama, en castellano, un dicho que dice lo bueno si breve, 2 veces bueno. Y en ese capítulo dice cosas interesantes, como por ejemplo que una charla pues es un poco como un tweet, ¿no? De Twitter. Ya sabéis que los tweets tienen una duración limitada a 280 caracteres, pero eso te obliga a pensar lo que vas a decir, a expresar bien las ideas que quieres transmitir, así que en el fondo ese encorsetamiento, esa limitación de tiempo pues va a ser muy buena, ¿no? Os contaré que una vez tuve que dar una charla en Palma, en la Sociedad Ginecológica Balear, invitado por un amigo mío, por Martín Mascaró, y bueno, tenía 3 partes, o sea, daba 3 charlas realmente en esa sesión, ¿no? Y esas 3 charlas, una de ellas se me quedó bastante coja, bastante con poco tiempo, era como de fisiología del ciclo ovárico, y yo tenía miedo de que aquello quedara como ridículo, ¿no? Pero no fue así. Cuando acabé la charla, como fue cortita, incluso me dieron las gracias. O sea, la moderadora de la mesa, no sé si era, no sé, no recuerdo, me dio las gracias. Me dijo, creo que era Marga Torres, me dijo, oye, muchas gracias, José Luis, porque es que nos has coordinado ya mejor el tiempo, hemos recuperado el tiempo que habíamos perdido. Y alguien me dijo incluso, oye, nunca me habían explicado el ciclo ovárico como tú me lo has explicado. Así que en el fondo parece que no desagradó demasiado, ¿no? Así que sed breves, porque dice el libro que también se puede estresar a la audiencia. Podéis agredir a la audiencia con esas charlas maratonianas. Yo soy muy tendente a expresarme en demasía, ¿no? A prolongar demasiado los discursos, ¿no? Pero que me resulta curioso ver que dice aquí Carmine Gallo que puede ser una fuente de estrés a la audiencia. Ya no digo estrés, una cosa patológica, pero que la gente esté esperando una charla, que les transmitas algo claro y te estés extendiendo demasiado, pues es algo contraproducente. Así que charlas cortas, 18 minutos, ¿vale? También habla aquí de ejemplos de discursos en la historia que se han caracterizado por ser breves y son recordados, como el discurso de Kennedy en el año 62, donde John Fitzgerald Kennedy, Jack Kennedy, donde él decía que pondremos antes de que acabe la década un hombre en la luna. Es un discurso que se sigue recordando, que él mismo cuando lo empieza, lo pondremos también un enlace aquí arriba, donde, por cierto, hay uno de los capítulos también que vais a tener, uno de los capítulos de esta serie, hablamos de cómo el truco para que estéis hablando y controléis perfectamente el tiempo, lo que hacen los profesionales, así que os animo a que lo recuperéis, ¿no? Kennedy, en aquel discurso, él empezaba diciendo que iba a ser breve, pero aquel discurso fue recordado sobre todo porque lo que hacía era poner esperanza al país, dar ánimos, y bueno, era una hazaña bastante complicada de conseguir, poner un hombre en la luna. En ese momento no se preocupaba tanto de si era factible o no, lo que iba a costar o no, si se iba a realizar o no, sino que alguien les dijera a los americanos, ánimo, que vamos para adelante, ¿no? Buscar un líder que les anime. Así que se recuerda por eso, pero bueno, un discurso que 18 minutos, o sea que 18 minutos más o menos duró, no llegó, Entonces, no sé si las charlas TED se nutren de el origen de esos 18 minutos está ahí, pero bueno. También se habla bueno, hay frases como de Einstein que dice, hay una frase de Einstein que dice, si tú no eres capaz de explicar simplemente algo, es que probablemente no lo comprendes tú tampoco bien. Así que la persona que es capaz de explicarlo claramente, de explicarlo con concreción esos 18 minutos, porque aquí se citan a ponentes súper importantes que daban charlas en universidades de horas y horas y se les dijo, no, vas a venir a las TED Series, bueno, a las TED Series no, algún día vendréis a las TED Series, pero a las charlas TED oficiales o las TEDx, que son eventos organizados independientemente de TED, pero que tienen la marca TED, digamos,
si tú eres capaz, tienes que hacerlo en 18 minutos. Me da igual que seas el catedrático de la Universidad de Stanford, pero lo tienes que hacer así, ¿no? Entonces, bueno, Carmine dice aquí que para hacerlo, él recomienda la regla de las 3 partes. Digamos que él dice que el cerebro, y habla un montón de ejemplos, ¿no? Fijaos, aquí habla el discurso famoso en Stanford de Steve Jobs, ¿no? Él habla de que todo buen discurso, o que el cerebro, básicamente lo que dice es que el cerebro no es, en una charla es capaz de recordar como hasta 3 puntos principales, pero más allá de eso no. Entonces, él recomienda que las charlas se ciñan a 3 puntos. Por ejemplo, cuando hablamos del discurso de Steve Jobs, que también lo vamos a poner por aquí, súper conocido, él habla de 3 partes, ¿no? Conecta los puntos, es decir, toda tu formación que parece que está desconexa, al final acabará por crear algo que lo una todo lo que tú has aprendido. Ama lo que haces, ¿no? Y ten cuidado porque lo puedes perder, ¿vale? Y luego recuerda que vas a morir, ¿no? Entonces conecta los puntos, love y loss, el amor y la pérdida, ¿no? Él cuenta, pues el discurso típico era que él estaba en Apple, lo creó y luego lo echaron, ¿no? Cuidado, luego volvió y ahora mismo en bolsa aquello no sé lo que vale. Las 3 partes de los discursos. Así que el truco para que podáis ceñiros y que podáis completar esos 18 puntos, pues pensad en los discursos en 3 partes, desglosarlo en esas 3 partes. De hecho, habla aquí de las 3 partes, pone muchísimos ejemplos de esas 3 partes que el cerebro es capaz de recordar, ¿no? Pone pues las siglas de muchas marcas, que son 3, no son 4, no son 2, son, bueno, 2 a veces sí, pero ING, UPS, IBM, cita aquí, CNN, BBC, ¿no? Habla de las 3 palabras de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es Life, Liberty and Happiness, ¿no? Libertad, vida y felicidad, perseguir la felicidad. Esto pues está, bueno, de hecho nos lleva esto a las 3 palabras de la independencia, de la Revolución Francesa, ¿no? Liberté, égalité, fraternité. Bueno, que el cerebro humano está muy capacitado para recordar la información en 3 partes, ¿no? En bloques de 3 cosas, pero ya cuando empezamos a empaquetar la información en más de 3 partes, aquello se complica. Así que me lo tengo que aplicar yo el primero, pero la regla de los 18 minutos es un principio básico, inamovible de las charlas TED, y por algo será. Así que nada más, un saludo, hasta el próximo programa, y Carmine Galo y yo os decimos hasta la próxima. Chao, chao.